Hola a todos. La llegada de Donald Trump en el poder en Estados Unidos está cambiando el mapa geopolítico del mundo de una forma muy rápida y para muchos difícil de comprender. Hace algunos días pasó algo extremadamente inédito a nivel de Naciones Unidas. Primero hubo una resolución impulsada por Ucrania que exigía a los rusos retirarse de los territorios conquistados en la guerra. Estados Unidos votó contra esta resolución junto con Rusia. Después hubo una resolución de Estados Unidos que pedía la paz entre Rusia y Ucrania. Intervinieron los europeos y aportaron un cambio a esta resolución, hablando de paz justa apegadas a las normas de las Naciones Unidas. ¿Qué significa esto? Significa que si estamos apegados a las normas de las Naciones Unidas, Rusia se debería retirar de los territorios conquistados en la guerra. En este caso, Estados Unidos optó por abstenerse de votar su misma resolución que había hecho, pero que había sido modificada por los europeos. Dicho esto, es bien interesante porque el discurso que ocurría a nivel europeo, si lo piensan bien, era otro. Todos los líderes europeos, de los derechos a los zurdos, empezando por Giorgia Meloni, Nigel Farage, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Pedro Sánchez en España, todos seguían diciendo que Ucrania tenía que ganar la guerra, que no podía retroceder ni un metro de las posiciones en las cuales estaba y que hubiese entrado en la OTAN. Inclusive el secretario general de la OTAN le había prometido en múltiples ocasiones el ingreso en esa organización. Llega Trump y cambia todo. Qué interesante. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Antes de seguir, dame tu like, suscríbete al canal, comparte el vídeo entre tus amigos y no te olvides, por favor, de encender la campanita. Dicho esto, empezamos de la postura de los líderes europeos. A nivel europeo, sacarse una foto con Volodymyr Zelensky se había convertido en una necesidad para todos los líderes. Todos han visitado, algunos en solo una ocasión, otros en múltiples ocasiones, Kiev. Se han sacado sus fotitas con Zelensky, todo en coro apoyaban la guerra, diciendo que era necesario combatir el invasor ruso, y no importa la tendencia política, estaban todos de acuerdo. Después de muchos miles de millones de dólares otorgados a Ucrania, miles de millones de los cuales, digamos que no hay una contabilidad cierta, porque según lo que dice el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, parece que se perdieron 100.000 millones de dólares, lo cual es un monto muy grande. Dicho esto, llega Trump, se pone las cuestiones que se pone la cuestión de la democracia en Ucrania, del por qué no ha habido elecciones, considera que Zelensky es un dictador y quiere llegar a la paz. Entonces vemos como plásticamente la posición de los líderes europeos se derrita como nieve al sol. Y no solo europeos, porque hay líderes también de derecha, en América Latina que apoyaba las posiciones ucranianas sin cuestionarse. Todo el mundo entonces se adapta a la nueva postura de Donald Trump. Qué interesante. Personalmente creo que es una postura muy inteligente porque parar la guerra es siempre una cosa inteligente. Y eso es mi perspectiva y mi punto de vista. Pero Emmanuel Macron vuela a Washington. Aquí hay muchas cuestiones. Primero que todo deberíamos preguntarnos cómo un líder de muy baja popularidad en su país, se arroja el derecho de representar la Unión Europea con Donald Trump. Eso fue muy extraño. Fue muy interesante los vídeos que hemos visto y lo que se ha podido escuchar de esa reunión, porque Donald Trump elogió a Giorgia Meloni, la cual no se lleva absolutamente con Macron. Hay entre los dos una antipatía profunda. Era interesante ver la cara de Macron. Dicho esto, ¿cómo el líder francés se arroja el derecho, él, de ir a hablar de esto? Pero al mismo tiempo, ¿quién hubiese tenido que ir? Bueno, yo considero que la Unión Europea hubiese tenido que mandar tal vez Ursula von der Leyen a reunirse con Trump en nombre de la Europa, que tiene que ver un líder que además goza de una popularidad muy baja. Al final, la posición de Macron, lo que hemos podido entender de lo que se ha dicho, está cambiando. Como todos los otros líderes, se está adaptando al nuevo discurso de Washington. El que manda, el que marca el paso de la rumba es Donald Trump. Bueno, los europeos vemos que al final terminarán diciendo yes, sir, sí, señor.
Dicho esto, en fin de cuentas, repito, no tenía que haber ido Macron, sino algún representante de Europa como tal. ¿Y por qué no Sánchez? ¿Y por qué no la Meloni? ¿Y por qué no el líder de Alemania? Bueno, el líder de Alemania no, porque acaba de perder las elecciones. El nuevo líder de Alemania, tal vez. ¿Quién sabe? Pero esa es la situación. Pero, ¿cuál es la esencia de lo que ocurrió realmente a nivel de Naciones Unidas? Que cambia completamente el ajedrez mundial, cambia completamente los equilibrios geopolíticos. Bueno, la esencia se encuentra en el hecho de reconocer finalmente, con un tema de realpolitik, la victoria de Rusia sobre Ucrania en esa guerra. Obviamente, el que gana la guerra no devuelve los territorios. Por eso Estados Unidos no estuvo de acuerdo con los cambios que aportaron los europeos y tampoco con la resolución inicial presentada por Ucrania. Obviamente, el discurso hasta este momento, hasta la llegada de Donald Trump al poder, era que Ucrania tenía 100% razón y tenía que recibir de vuelta todas las tierras que había perdido en la guerra. Ahora bien, en las guerras siempre hay solo perdedores. La cuestión de fondo a la cual deberíamos llegar es muy sencilla. Hubiese sido mucho mejor que no ocurriese esa guerra y llegar a un acuerdo anterior a la misma. Pero ¿qué es lo que pasa realmente en Ucrania? Bueno, yo creo que en el fondo, y que todos deberíamos llegar a entender, en Ucrania hay un problema económico. ¿Por qué? Solo el mundo occidental al momento ha dado $500 millones. En inglés, half a trillion. $500 millones es mucho dinero. Pero cuando hablamos de estos dineros que han sido otorgados a Ucrania, al mismo tiempo hay todo el business, si así me permiten, entre comillas, de la reconstrucción y de volver a rearmar los ejércitos alrededor del mundo que han dado todas sus armas a Ucrania y que ya se han utilizado. Entonces hay mucho dinero de por medio. A mi criterio, ese $500 millones que se gastó hasta ahora va a ser una fracción del costo total para rearreglar todo. Al final, esa es la triste y amarga realidad, las guerras terminan siendo, lamentablemente, hay que reconocerlo, un negocio. Un negocio donde probablemente hay al momento alrededor de más o menos un millón de muertos, tal vez menos. Entonces, ¿es justo una guerra? Nunca. ¿Es mejor la paz? Siempre. ¿Y por qué ocurren las guerras? Bueno, quién sabe. Hay otra cuestión. ¿Qué pasó con toda la ayuda que se le dio a Ucrania? Bueno, y es una ayuda no solo de la guerra, es una ayuda que empezó, el mundo occidental empezó dando en forma directa y en forma a veces poco clara de un punto de vista contable a partir de los años 2000. ¿Qué pasó? Hay una contabilidad cierta, hay números ciertos. Ustedes pueden hacer búsqueda de cuánto es la contabilidad de lo que costó hasta ahora y no hay una respuesta clara y unívoca. Eso tampoco está bien, porque debería saberse cuánto se ha gastado. La cosa peor, y algo que preocupa mucho a los ucranianos, es que le hagan una auditoría de cómo gastaron la plata. Ahora les tengo una pregunta, queridos suscriptores que están viendo estos comentarios. ¿Por qué les preocupa a los ucranianos que tal vez haya una revisión, una auditoría de cómo se gastó el dinero? Bueno, no quiero hacer suposiciones así, solo por hacerse. Los dejo juzgar a usted. Pero estamos hablando de mucha plata. Si Donald Trump, si los números que expresa Donald Trump más o menos son lo que se ha gastado, y estamos hablando de $100 mil millones donde no hay una contabilización exacta de cómo se gastaron. Háganse ustedes su idea. Dicho esto, es muy interesante porque Ucrania tiene muchísimos minerales raros. Entonces, de pronto, los estadounidenses están interesados en los minerales raros. Los rusos ya invadieron las zonas que son más ricas de estos minerales raros. Entonces, aquí también, ¿a dónde están los europeos? Bueno, parece que se quedan fuera de la negociación, porque parece que los que al final van a darse la mano son el presidente de Estados Unidos con el presidente de Rusia. ¿Y qué pasa con Zelensky? Zelensky, a mí, en cierta medida, me da un poquito lástima, me da un poco de pesar, porque parece que pronto se irá de Ucrania, parece que ya no es tan popular como lo había sido un tiempo. Recuerdo que en cualquier lado donde llegaba Zelensky, hasta los concursos
de canto, a Cannes, siempre llegaba Zelensky, hacía su discurso y era considerado un star, un hombre de espectáculo. Zelensky era un hombre de espectáculo, pero venía considerado como el héroe del mundo, como el salvador del mundo, como de pronto Zelensky pasa en segundo plano y tal vez lo mismo que le pasó a Churchill. Una vez cerca de la fin de la Segunda Guerra Mundial, los electores británicos pensionaron anticipadamente a Churchill. Algo parecido va a pasar a Zelensky, pero se habla que Zelensky venga recibido en Francia, porque probablemente en Ucrania, probablemente digo solo, tal vez no se pueda quedar. Ha habido muchos presidentes o expresidentes ucranianos que después de terminar su mandato han terminado en la cárcel por cuestiones de dinero, digamos. Entonces probablemente algún país europeo le dará la ciudadanía a Zelensky, él se saldrá de Ucrania y allí se quedará feliz en el país que lo recibe. Si es Francia, les puedo asegurar que París es un buen lugar donde quedarse porque se vive muy bien en París. Es una de las ciudades, si no la ciudad más bella del mundo y no se falla en vivir en París. Pero siguiendo comentando sobre Zelensky, no hay que olvidarse de una de las últimas declaraciones del presidente ucraniano, el cual dijo que si Ucrania entra en la OTAN, él se va de una vez. Bueno, esa es una declaración así que no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, los rusos han pedido claramente que no quieren Ucrania en la NATO. Segundo, un país que tiene un conflicto bélico no puede entrar en la NATO. Tercero, me imagino que hay algún socio de la NATO que a este punto no esté de acuerdo que entre en Ucrania. Entonces, para Zelensky decir, ok, pero si entramos en la NATO, si entramos en la OTAN, disculpen que digo NATO, pero es la OTAN, si entramos en la OTAN, me voy, no es decir nada, porque considero por lo menos casi seguro que Ucrania no entrará nunca en la OTAN, o por lo menos en los próximos años no entrará. Dicho esto, déjame saber en sus comentarios qué opinan, denme like, suscríbete al canal y lo espero en mi próxima análisis.